Muy buenas tardes, 4:05 en punto de la tarde de este miércoles 28 de agosto y aquí empieza 8 Magazine. Ya saben que hasta las 6:05 estaremos con todos ustedes y tenemos preparadas un montón de cosas y de lo más diferente para el programa de esta tarde. Como es miércoles y como es verano y hemos cogido esa bonita costumbre de invitar a un narrador cada miércoles, pues hoy no nos puede fallar. Además, vamos a seguir aprendiendo cosas sobre los cuentos y la narración con Cristina Temprano, que vuelve de nuevo con nosotros a seguir explicándonos detalles que no conocemos de este arte mágico que es el de contar cuentos. Pero vamos a aprender muchas más cosas a lo largo de esta tarde. Vamos a aprender cómo reutilizar residuos de la construcción y por qué es importante que se reutilicen, y vamos a hablar con un experto para que nos explique cómo se podría hacer. También vamos a aprender cosas sobre un artista forjador zamorano que ya murió hace casi 30 años, pero del que todavía tenemos muchas cosas que aprender y del que extraer muchas enseñanzas. Vamos a estar también en el Museo de Zamora para aprender, valga la redundancia con el verbo esta tarde, cosas de nuestra historia a través de un yacimiento arqueológico que se ha estado desarrollando en los últimos años en un punto muy estratégico de la provincia de Zamora. Después se lo cuento con calma, porque así se enterarán a tiempo y con detalle de todo, absolutamente de todo. Pero vamos a empezar con la actualidad municipal. Se van cerrando ya ciclos programados en el verano cultural. Por ejemplo, esta noche, última cita con las noches de teatro. Será en este recinto que están viendo, en el interior del castillo. La Tijera Teatro pone en escena Te quedas a cenar, de Andrés Prada. Será a partir de las 10 de la noche. Y el viernes, en las Aceñas de Cabañales, también ponemos el punto y final a otro de los ciclos del verano cultural. Acaba el Jazz junto al Duero, con Dandán y Andrea Liarco. También será a partir de las 10 de la noche. Va terminando agosto y también algunas de las propuestas que se han desarrollado durante este verano. Quedan algunas citas todavía del verano cultural, pero eso ya se lo voy anunciando en los próximos días. Esas Aceñas de Cabañales es donde se va a celebrar el final del ciclo de Jazz junto al Duero, que será el viernes a partir de las 10 de la noche. Ahora nos tomamos un pequeño respiro, sí, pero volvemos muy rápidamente. Les espero en el Museo de Zamora. Desde el año 2007 se llevaron a cabo varias excavaciones arqueológicas en el enclave llamado El Castillón, en Santa Eulalia de Tábara, a orillas del río Esla. Allí estuvimos con nuestras cámaras varias veces en distintos y sucesivos veranos viendo trabajar a los arqueólogos in situ en pleno trabajo de campo. Ahora, unos años después, ese trabajo por detrás de laboratorio y de estudio y de investigación continúa, pero lo que podemos ver en el Museo de Zamora hasta mediados del mes de octubre es una exposición que nos explica cómo se desarrollaron esos trabajos, qué se obtuvo de esas excavaciones. Vemos algunos ejemplos de restos arqueológicos que se obtuvieron de allí y vemos la explicación y las conclusiones que los investigadores que han trabajado en ese yacimiento han extraído. José Carlos Sastre y Raquel Portilla son dos de los responsables de este yacimiento, con los que vamos a hacer una especie de visita guiada por esta exposición que empieza, muy buenas chicos, ¿qué tal? Hola. Empieza con este gráfico que nos muestra cómo era el Castillón. Sí, aquí tenemos un poco la muestra de lo que ha consistido los 15 años de labor de excavación que hemos desarrollado en Santa Eulalia de Tábara, que también un poco para que la gente conozca dónde está, tenemos este cartel al inicio donde nos señala la zona exacta en la provincia de Zamora donde tenemos el yacimiento y una fotografía aérea que también nos muestra un poco, pues bueno, ese enclave tan maravilloso que tenemos justo donde se estrecha el Esla. Y aquí un poco, pues bueno, lo que sería un dibujo, una planimetría de todos los procesos
que hemos llevado a cabo durante 15 años, todos los sondeos. Además, pues para que la gente conozca un poco mejor en qué consiste cada uno de los sondeos, cada una de las habitaciones que hemos excavado, tenemos un número que tú te irías al código QR donde tú podrías descargarte perfectamente, en este caso, información sobre el enclave en concreto. Nos vamos, por ejemplo, al número 5. Te vas al número 5, con el código QR tú lo escaneas y te va a explicar la zona metalúrgica donde nos salieron unos hornos, donde se trabajaba el hierro. Entonces, esto es un poco al inicio, ¿no?, que la gente tenga una idea de lo que se va a encontrar luego, en qué zonas salieron los objetos que van a ver a lo largo de la exposición, que la tenemos, que nos comentará ahora el compañero, la tenemos un poco dividida por periodos históricos y también por actividades, actividades como la metalurgia, la caza, la pesca, la cerámica, muy importante, etc. Cuéntanos, José Carlos, en qué época histórica se enmarca este poblado que tenemos en Santa Eulalia de Tábara. Pues nosotros lo que hemos empezado las investigaciones era intentar conocer el tipo de poblamiento que teníamos con los primeros vestigios, los primeros restos materiales que se encontraban depositados en el Museo de Prospecciones de los años 80, de los años 90, también de los trabajos que se habían hecho de Benjamín Fernández Rivera, descubriendo las pinturas del abrigo rupestre del Castillón, y fueron los indicios que teníamos, muy poquitos. Nosotros queríamos conocer qué tipo de poblamiento, la cronología, y a día de hoy, la verdad que después de 15 años, todos los trabajos que hemos hecho de investigación, prospección, diferentes analíticas, vemos la evolución continua de un poblado, desde esas pinturas de rupestres datadas sobre el periodo neolítico, ocupaciones más o menos estables durante la Edad del Hierro, la protohistoria y durante el periodo romano, y sobre todo la gran fase de ocupación de los siglos V y VI, y en los últimos años hemos podido evidenciar también restos de época medieval que podrían ir desde el siglo VIII, casi con seguridad, hasta podríamos hablar de una ocupación más o menos puntual del lugar hasta el siglo XV y XVI. Fue una ocupación muy larga en el tiempo. Sí, lo que estamos es intentando analizar qué tipo de población es lo que tenía, un poblado más grande, más pequeño, un lugar de culto, un lugar de paso, pero al menos sabemos que era un lugar que durante estos periodos estaba más o menos habitado o era más o menos frecuentado por el ser humano. Bueno, ahora vamos a ver con detalle todas esas cositas que nos habéis introducido. Con las primeras huellas humanas de este enclave es como empezamos esta visita y este recorrido por esta exposición, Raquel. Sí, como podemos ver en esta primera vitrina y en la primera exposición que tenemos, las primeras huellas, los primeros vestigios humanos en la zona, que son unas pinturas rupestres. Como he comentado anteriormente, el yacimiento está justo donde se estrecha el Esla. Entonces, en el Castillón tenemos estas pinturas, pero también en el otro lado tenemos el portal de Juanete con otras pinturas muy parecidas a estas esquemáticas. Serían las primeras huellas humanas en la zona. Las del Castillón se encuentran, como podemos observar, justo en el abrigo, según subimos, según accedemos al yacimiento. Tenemos imágenes, como podemos ver, en color rojo, pintadas o con un dedo o con un pincel muy tosco, donde destaca sobre todo una figura humanoide, antropomorfa. Lo demás serían, pues bueno, símbolos, rayas, puntos, etc. Pero lo más llamativo sería esa imagen de un antropomorfo. Estas serían las primeras huellas, de las que solo tenemos de esta época, ¿no?, de la edad finales del Neolítico, del Bronce, las pinturas, vestigios materiales como tal no tenemos. Sin embargo, luego ya las excavaciones del Castillón ya nos han dado materiales de época del Hierro, con lo cual podemos decir que el primer poblamiento atestiguado, documentado que tenemos en el Castillón es de la Edad del Hierro. Tenemos unos pequeños muros que nos aparecieron en los primeros años de campaña y algunas cerámicas, pero bueno, son fragmentos mínimos, muy pequeños. ¿A qué se debe esto seguramente? Pues porque es un poblado que ha sido habitado luego, con posterioridad, y muy seguramente pues los muros que nos encontramos ya de época visigoda o medieval han destruido el poblamiento anterior, o quizás porque tampoco hemos dado justo con el punto exacto, que también puede ser, ¿no?
y con posterioridad a la época del hierro tenemos también algún que otro fragmento de cerámica romana o presencia romana en la zona, que también lo tenemos en la vitrina, pues bueno, unas pequeñas piezas de terra sigillata hispánica, evidentemente de época romana, algún fragmento también de ánfora y una estela romana. El fragmento de una estela romana que no ha salido in situ, es decir, donde podría estar en época romana, sino más bien nos apareció como reutilización en una tumba medieval. Pero lo que sí que está claro, debido a los vestigios que hemos encontrado, es que sí que hubo presencia romana. No hemos podido todavía acotar con exactitud en el yacimiento dónde está esa presencia romana, pero que había. Eso sí que nos ha quedado muy claro con lo que hemos encontrado. Y después, pues bueno, ya tendríamos la época visigoda, tardorromana visigoda, que es la que tenemos sobre todo aquí documentada a lo largo de toda la exposición. A lo largo de esta exposición vamos viendo diferentes vitrinas y en estas vitrinas encontramos restos y piezas que se han ido sacando de esas excavaciones del Castellón, de ese yacimiento que se ha estado trabajando, en el que se ha estado trabajando desde el año 2007. Uno de los mayores expertos, si no el máximo experto de este yacimiento, es José Carlos. De hecho, tu tesis doctoral también versó en buena parte sobre este trabajo. Sí, en buena parte, en el 100% prácticamente. Realmente mi tesis empieza por este yacimiento con unas premisas, intentar conocer la ocupación de la Edad del Hierro protohistórica de este lugar, un poco a raíz de los vestigios que veíamos en superficie, que nos daban unos ciertos indicios. Pensamos que era un castro romanizado en sus orígenes, igual de los tantos que tenemos en la provincia de Zamora y en otros lugares. Nuestra gran sorpresa es cuando empezamos el primer año y el segundo año de excavaciones, empezamos a tener los primeros conocimientos y empezamos a encontrarnos con cosas que no cuadraban dentro de este periodo y que nos llevaban a un periodo poco estudiado, poco conocido, que por suerte en los últimos años ha ido ganando mucho mayor volumen en las investigaciones de la península ibérica, como es la antigüedad tardía. Y tenemos la suerte de encontrarnos una ocupación, especialmente del siglo V y VI, en este yacimiento perfectamente conservada. Nosotros nos hemos centrado en tres puntos fundamentales. Por una parte, en los sistemas defensivos, la muralla, tenemos una representación idealizada donde destaca el color rojizo por estas piedras calizas que tenemos, la presencia de algunos elementos defensivos que pueden ser, defensivos o para guardar materiales también, denominadas casamatas, y luego sobre todo los que más nos han dado información, que son los hornos metalúrgicos y las viviendas o lugares de almacenamiento que tenemos en el poblado, que es de donde proviene la gran parte de materiales arqueológicos y que nos explican un poco cómo era la sociedad de este periodo y la evolución un poco del poblado. Nosotros sobre todo lo entendemos a través de lo que tenemos hoy en día, que es la cultura material. Principalmente el elemento que más nos encontramos en mayor volumen es la cerámica. Es el material que más se usa habitualmente. Cuando se destruye, por algún motivo se fragmentan miles de pedazos que luego nosotros, trabajando con restauradores, luego en el propio museo se trabaja con estos materiales y que su recomposición nos permite conocer las funciones que tenía. Nosotros sobre todo nos destacan en el yacimiento del Castellón, que son muy singulares, dos tipos de piezas. Lo que es la terra sigillata hispánica tardía, que es una continuación de las sigilatas romanas hechas a molde. Siempre pensamos un poco de peor calidad, pero no, lo que cambia es la forma. Cambian los alfareros, cambian las técnicas, cambian las piezas que se hacen, pero son piezas de muy buena calidad y que nos encontramos en un gran volumen en el yacimiento, muchas de ellas con una gran decoraciones muy profusas y sobre todo piezas muy singulares como son las estampilladas. Las estampilladas son cerámicas grises, tenemos copas donde se representan diferentes motivos, cenefas, tenemos cruces y sobre todo lo que se busca es un aspecto metálico. Son piezas vinculadas a una clase importante, una clase noble, podemos decir, no son accesibles a todas las personas del poblado y lo que presentan es un prestigio, son cerámicas, elementos para poner en la mesa. Evidentemente tenemos muchos otros materiales, tenemos cuencos, tenemos ollas, tenemos lucernas para la iluminación, tenemos algunas cerámicas grafitadas donde hay pequeños fragmentos de escritura, pero que nos hablan mucho de todas las funciones que tenían, de la cocina, del almacenamiento de productos
y sobre todo nos da una idea del gran volumen de personas que pudieron vivir en este poblado. Un poblado en el que se vivía. Claro, es un poblado en el cual tenemos muchos lugares. Lo bueno de la investigación es que nos ha permitido reconocer muchos espacios. Por una parte, tenemos los hornos metalúrgicos, en todo lo que nosotros consideramos el control de los recursos. Es una zona que está cerca del río Esla, también está cerca de la Sierra de la Culebra, no está lejano, estamos a 30 kilómetros, y el abastecimiento de recursos del propio río como de la propia sierra es fundamental. Nosotros hemos estudiado mucho con la Universidad Complutense de Madrid todo lo que son el estudio de las escorias, de los materiales metalúrgicos que hemos encontrado. Se han hecho análisis de fragmentos de mineral de hierro de la propia sierra y nos han determinado que tenemos presencia de este material, o sea, es decir, los materiales, las herramientas que se están fabricando se hace con material, con hierro procedente de esta sierra. Hemos encontrado restos y escorias en el propio yacimiento, los propios hornos, que proceden con total seguridad de esta sierra, por lo cual nos habla de que hay todo un procesado, toda una industria, podemos decirlo, artesanal, que está trabajado vinculado a esta metalurgia. Pero también tenemos otros recursos. Evidentemente, los recursos de la pesca y la caza son fundamentales para nosotros para conocer cómo es el poblado. Gracias a la colaboración con la Universidad de Salamanca se están haciendo y se continúan haciendo a día de hoy una gran cantidad de estudios y de analíticas de toda la fauna que encontramos, no solo de la fauna terrestre, sino de la fauna también del propio río Esla. Hemos encontrado una gran cantidad de espinas de pescado, almejas de río, hemos encontrado incluso una valva de una ostra que procedería del mar Atlántico. Por lo tanto, nos está mostrando que es una población con una gran amplitud de recursos. Entre los restos de fauna tenemos muchos restos de cabras, ovejas, vacas, cerdos, pero también tenemos de fauna salvaje vinculada con la caza. Y especialmente nos destaca una uña, 5 uñas realmente procedentes de un oso. No sabemos si puede ser la misma especie, pensamos que sí, que sea la misma pieza, pero es algo muy singular, porque no todo el mundo podría tener la capacidad de poder cazar esa pieza. Seguramente no hemos encontrado restos óseos, solamente hemos encontrado las uñas. Quizás se cazó en algún lugar y lo que se ha transportado sea la propia piel, que tuviese un uso o una función. Lo que sí está claro es que ese tipo de piezas estaban vinculadas a la caza de las élites de un poblado. Claro, nosotros lo contrastamos todo también a través de los materiales que nos encontramos. Tenemos numerosas pesas de red, también tenemos anzuelos, hemos encontrado puntas de flecha, ahí expuesta también la exposición permanente, tenemos una punta de jabalina. Son todos elementos que están vinculados sin duda ninguna para la caza. Y luego aparte tenemos también una actividad muy importante que es la ganadera y la agrícola, en la cual hemos encontrado numerosos restos, desde molinos, numerosas cerámicas que contenían semillas, la inhumación, el enterramiento de una pequeña oveja situada en un lugar. Nosotros lo consideramos un depósito ritual realmente, porque no se habría consumido, sino por algún motivo que no conocemos hoy en día, que estamos intentando investigar y conocer más, algún tipo de ritual, lo habrían enterrado, parte de esta oveja, y solamente faltarían los cuartos traseros de la misma. El resto de las piezas que hemos encontrado nos han proporcionado, muchas de ellas, una gran cantidad de semillas como las que tenéis aquí, que ahora mismo están siendo estudiadas y analizadas en el CSIC en Madrid, para intentar conocer el tipo de especies que se consumían y cómo se utilizaba. Y aparte las propias herramientas, las diferentes hoces, diferentes azuelas que tenemos para el uso de estas actividades. Y sobre la vida cotidiana y los elementos que utilizaban a diario los pobladores de este punto estratégico, también se han hallado muchos restos, Raquel, ¿no? Y muchas piezas a lo largo de los años de excavaciones. Normalmente lo que más sale es cerámica, ¿no? Lo que más sale es precisamente objetos de la vida cotidiana. Entonces, bueno, tenemos la siguiente vitrina con un ejemplo de esos objetos de vida cotidiana. También en la lámina tenemos objetos
muy buenos y característicos de esta época de la vida cotidiana, como son fíbula, osculatorio, un pequeño hueso o hebilla de bronce y, bueno, como hemos comentado también anteriormente, una punta de jabalina, objetos que estarían todos en la exposición permanente que hay en el Museo de Zamora. Y aquí tenemos la muestra de otra serie de objetos de vida cotidiana típicos, como son las cerámicas. Evidentemente tenemos cerámicas más toscas, cerámicas que en su momento aparecieron pues con semillas, muchas de ellas. Otras cerámicas más finas podrían ser de mesa, como son las típicas cerámicas estampilladas, de las que ya también hemos visto ejemplos, y luego otra serie de objetos que ya no son de cerámica. Tenemos una pequeña selección aquí de objetos de vidrio. Son evidentemente fragmentos, claro, es muy difícil, muy complicado que tengamos un objeto completo de vidrio. Además es un vidrio muy fino, como se puede observar, que en su mayoría pues, bueno, serían de pequeños cuencos, de pequeños tarros, de ungüentarios incluso. Tenemos una pequeña asita y luego una serie de cuentas de collar de pasta vítrea también. Muy importantes, algunas simplemente lisas, otras ya con formas un poco gallonadas, ¿de acuerdo? Que serían pues, de uso cotidiano más de objetos, ¿no? pues de decoración personal. También tenemos objetos metálicos, tenemos una serie de anillos que nos han salido en algunas de las campañas, también hebillas de cinturón, un cascabel, bastante aplastado, pero bueno, aquí tenemos un cascabel, un fragmento de una hebilla, no tiene nada que ver con la hebilla que sí que tenemos expuesta arriba en el museo. Otros utensilios de hierro que nos han salido, que serían más herramientas, tenemos una cadena, un punzón, una cuña de hierro, ¿no? que también nos muestra un poco, aparte de esa vida cotidiana, las actividades que podían realizar en el poblado. También de metal tenemos algunas plaquitas de bronce, muy finitas, con decoración, serían pues también objetos personales, incluso una espátula, como podemos observar aquí, de hueso, a lo mejor para remover algún ungüentario o cualquier otro tipo de producto. Y luego otros objetos que nos han salido además en gran cantidad en el yacimiento, que serían pues, de esa vida cotidiana propias de ese poblado, como son esta serie de pesas que tenemos aquí hechas en pizarra o en esquisto, material que tenemos en el propio yacimiento, en la propia zona, que serían algunos de ellos pesas de los propios tejados. Otras, las más pequeñas, serían seguramente pesas de las redes, como ha dicho mi compañero, de esa actividad también de pesca que realizaban, y también pesas, pero de otro material, como podemos observar aquí, en este caso de cerámica, que algunas serían pesas también de esas redes o posibles fusayolas. Las fusayolas son unas pesas normalmente que tenemos de cerámica que servirían para los telares. Con lo cual lo que tenemos en esta vitrina sería un poco esa representación de esa vida cotidiana, productos, materiales de uso cotidiano, también de decoración personal, que sobre todo son las que nos ayudan a entender mucho más cómo vivían los visigodos en este caso y cuál era el día a día de esta gente y evidentemente pues, qué parafernalia también utilizaba. Como decíamos anteriormente, en este asentamiento el poblamiento se extendió a lo largo de muchos siglos y es otra de las partes que vemos en esta exposición, José Carlos. Sí, realmente una de las partes buenas de la investigación o positivas, según vamos avanzando, nos permite ir descubriendo cosas de las cuales teníamos indicios. Nosotros teníamos la ocupación tardoantigua, siglos V al VI, sabemos que se producen diversos incendios puntuales en algunas de las viviendas que nos conservan los materiales perfectamente, pero no vemos ninguna destrucción, no vemos ningún ataque, a pesar de ser la zona donde nos encontramos, la típica histórica frontera entre los suevos y los visigodos, no podemos apreciar ninguna violencia en este momento. No podemos decir que no la haya, pero tampoco encontramos armamento, no encontramos restos de ningún tipo de violencia.
Lo que sí veíamos era un momento de un periodo un tanto que podíamos percibir, pero no podíamos definir. Y con el paso de las investigaciones hemos podido ir definiendo aquella cosa que nosotros intuíamos, pero que las excavaciones en determinados sondeos no nos llegaban a arrojar por completo luz. Y gracias a una excavación que pudimos hacer justo en la zona central del poblado, en un edificio grande que habíamos visto en las primeras prospecciones que hicimos, pues nos decidimos adentrar en el año 2015 a hacer un pequeño sondeo en un edificio que era muy grande en extensión, para intentar ver lo que podía haber, las diferencias con los otros lugares, con las otras viviendas, y si teníamos algo diferente que nos aportase luz sobre la evolución de este poblado. Y lo que nos encontramos, para nuestra sorpresa, fue la definición del periodo medieval que veíamos a partir de ciertos objetos en superficie, pero donde aquí lo podemos asociar los objetos a un edificio. El edificio que encontramos es un edificio de gran tamaño, compuesto por una nave central. Hay diversas naves o edificios que se van adosando a lo largo del tiempo, diferentes estructuras alrededor de este edificio, que nosotros hemos podido identificar como una iglesia, un lugar de culto, gracias a todas las investigaciones que hemos hecho en 3 campañas de excavación. La última campaña que hemos hecho en 2023 nos arroja luz sobre el origen de este edificio. El edificio estaría en uso, al menos tendría un uso a partir del siglo V-VI, puede que fuese un uso diferente al que tuvo posteriormente, pudo estar relacionado con una vivienda, no lo sabemos, no tenemos ninguna evidencia. Lo que sí sabemos es que al menos a partir del siglo IX, en el interior de la nave central se realizan enterramientos infantiles. Fue uno de los primeros que encontramos. Tenemos 2 enterramientos infantiles y alrededor se va haciendo una necrópolis donde hemos podido identificar al menos 3 tumbas de adultos. No podemos descartar que hubiese más, seguramente habría más. Lo que hemos preferido es centrarnos en analizar el tipo de personas que teníamos, conocer qué periodos podrían ir. Por las últimas análisis al menos sabemos que la necrópolis estaría en uso entre el siglo IX y el siglo XI, y nos hemos centrado también en el estudio antropológico que tenemos de los individuos. Gracias a María Aber de la Universidad de Murcia nos ha hecho el estudio antropológico. Hemos descubierto datos muy interesantes, especialmente los infantiles, características tales como anemia, que puede estar provocada quizás no por una carencia alimentaria, sino puede ser también una anemia genética. En los individuos adultos hemos podido identificar tanto hombres como mujeres con determinadas patologías, principalmente artrosis, artritis por el desgaste óseo, porque estarían expuestos a actividades también de carácter un poco dureza, quizás a lo mejor vinculadas a la agricultura, a la ganadería, a la minería. No son clases nobles que pudiésemos pensar, sino gente especializada en algún tipo de actividad, que nos da mucha información. Y luego hemos encontrado numerosos materiales, elementos arquitectónicos como diferentes volutas de capiteles, basas de columna, numerosos restos cerámicos que ya son totalmente diferentes a los que encontramos de los periodos anteriores, 2 fragmentos de sarcófagos infantiles que estarían reutilizados en algún momento. De hecho, en una de las tumbas, como veíamos anteriormente, encontramos reutilizada un epígrafe, una lápida romana del siglo II, que en este caso se habría colocado dentro de una tumba infantil del siglo IX, lo cual es bastante extraño, bastante peculiar. Y hemos encontrado también diversas monedas. La más antigua sería una moneda de Constantino, y tenemos también diferentes monedas que nos van pues desde el siglo XII hasta el siglo XV perfectamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Que hubiese gente viviendo en este lugar durante este periodo? No lo sabemos. Puede ser que alguien que pasase perdiese una moneda, que estuviese un momento final donde ya el edificio no sea una iglesia, sino una ermita o un lugar de un culto puntual, donde la gente pudiese perder o dejar algún objeto a modo de ofrenda. Son elementos que a nosotros lo que nos da es una información de la evolución histórica que ha tenido este lugar.
Y para rematar todo este ingente trabajo que lleva una excavación, un yacimiento arqueológico, la parte final, la parte que queda expuesta al público es la parte de la divulgación, Raquel, que es también muy importante, también lleva sus horas de trabajo. Sí, sí, quizás más horas que las anteriores también, porque todo lo que se excava durante una campaña en verano te lleva trabajo para un año entero o incluso más, y tienes que analizar muchos materiales y demás. Entonces, dentro de esa labor divulgativa, que al fin y al cabo las exposiciones también se hacen dentro de esa labor divulgativa, pues tenemos, por así decirlo, la parte final de la exposición. Tenemos durante todo el tiempo que esté aquí la gente visitando la exposición una proyección, además tenemos aquí los bancos, por si la gente se quiere sentar, una proyección con un pequeño documental de lo que sería un día, ¿no? En la excavación tenemos a vista de dron, como podemos observar, un poco la panorámica de lo que es el yacimiento. En concreto, esto se centra en una de las últimas campañas de excavación que se llevaron a cabo en el 2018, donde nos aparecieron, como hemos visto anteriormente, esos objetos medievales, ese edificio. Vemos también justo ese enclave tan bonito que hemos comentado ya tantas veces a orillas del Esla, y también podemos ver a lo largo de este documental todo ese trabajo que conlleva una excavación arqueológica. Entonces, pues bueno, dentro de esta divulgación, el ver, ¿no?, tanto el entorno como el trabajo que realizamos año tras año en la excavación. Y, por así decirlo, como punto final, como colofón final, tenemos un espacio de consulta bibliográfica. Por si alguien, pues bueno, quiere ampliar un poco más el conocimiento, tiene interés y demás, pues tenemos aquí una serie de libros, de acuerdo, en donde, pues bueno, tenemos diferentes visiones, por así decirlo, del Castellón. En cada uno de estos libros, de estas publicaciones, tenemos información sobre el Castellón, desde congresos, ¿no?, un mundo ya más académico, como se suele decir, congresos, jornadas de investigadores. También tenemos, pues bueno, como es el caso de este pequeño libro, pues bueno, un poco ya manuales de cara al público de a pie, más divulgativos. También tenemos publicaciones de otras exposiciones que se han hecho en otros enclaves, como puede ser, pues bueno, Ciudad Rodrigo en este caso, y sobre todo también la joya de la corona que tenemos de esta excavación, de esta exposición, que al fin y al cabo es por lo que se hizo todo este trabajo, que es la tesis doctoral de nuestro compañero José Carlos Sastre. Como podéis ver, es manejable, ¿de acuerdo? Pues bueno, si alguien quiere, pues bueno, ampliar un poco más el conocimiento de todo lo que se está viendo aquí, tiene este pequeño espacio de consulta bibliográfica, lo puede ver aquí, o tomar nota y luego, pues bueno, buscarlo en bibliotecas, librerías y demás. Y evidentemente también, para ampliar más el conocimiento del Castellón, pues bueno, siempre visitar la exposición permanente que tenemos arriba en el museo, como así también ver, pues bueno, más objetos de toda la provincia de Zamora, comparar también de otras épocas y demás. Entonces, bueno, sería una visita muy completa venir a ver la exposición del Castellón junto con ver la exposición permanente que tenemos aquí en el Museo de Zamora. Bueno, ya estamos de vuelta y ya estamos en el plató con nuestro primer invitado de la tarde. Él es Iñaki Gómez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sara, encantado de acompañaros hoy. Y nosotros encantado de que hayas venido a vernos, recién doctorado por la Universidad de Salamanca, porque has presentado tu tesis doctoral hace nada, El semanas. día 30 de julio fue el día grande de la presentación y de la defensa, y bueno, la verdad que satisfecho. Tengo un poco de síndrome de Estocolmo, de esto de... ¿Y ahora qué hago? He dedicado muchas horas en los últimos meses y sí que es verdad que como que te falta algo, pero estoy realmente contento. Sí. ¿Cuántos años de trabajo y de investigaciones para darle Es una forma a esta trayectoria vital larga. Yo me gradué en Ingeniería Superior en Elche en el 2000, inmediatamente después ya me matriculé de lo que entonces eran los cursos de doctorado. Y bueno, pues he seguido dando pasos. Esto fue en Burgos, luego pues, profesionalmente tuve ahí, pues empecé a trabajar,
aparté un poco, conseguí la suficiencia investigadora, el diploma de estudios avanzados, que era como antes se accedía a poder hacer tu tesis doctoral. Y luego de este trabajo en concreto me matriculé en el año 2016. He estado pues 8 años investigando, trabajando, aprendiendo muchísimo, visitando muchos lugares, exponiendo las conclusiones por media España. Y sí, un trabajo largo y sobre todo, fundamentalmente este último año ha sido duro para darle forma a la tesis doctoral y poder llegar a ese día que comentábamos el 30 de julio, que fue un día pues muy bonito, muy especial. Y nada, pues solo puedo estar agradecido y, como te decía, satisfecho. Exposición que salió adelante con todo este trabajo, con calificación sobresaliente cum laude, de este trabajo que se titula, esto lo tengo que leer, Estudio experimental y numérico de materiales cerámicos procedentes de residuos de construcción. Que viene a ser algo así, para que la gente no se entienda, como cómo aprovechar los residuos de la construcción para crear nuevos materiales. Es algo así, pero es un poco más concreto, porque es verdad que en España cambió un poco el paradigma de la gestión de residuos en el año 2008. Antes, yo creo que los telespectadores tendrán memoria, pues en las afueras de las ciudades, en Zamora, muy concentrado por el Alto de la Iniesta y otros sitios, había esas escombreras ilegales. Y entonces la ley ponía el foco en el productor del residuo, en el contratista, digamos. En el año 2008 cambió ese paradigma y a partir de ahí se pone el foco en el promotor. Entonces cambia por completo, la ley exige que haya un anejo de gestión de residuos, un plan para que se sepa dónde van a ir estos residuos, facilita mucho las cosas. También la normativa técnica, pues cambió la EHE y la normativa de cálculo de estructuras de acero se refundió en el Código Estructural, ya promueve el uso de árido reciclado. Esto fue en el 2021. También el PG3 incluye, que es el pliego general de carreteras, incluye el uso de residuo reciclado para bases y subbases, pero hay lo que llamamos una fracción indivisible. Todo ese árido, digamos, limpio, esa fracción de pues bien hormigón, cerámico, que está muy separado, eso se valoriza, se recicla, pero hay una parte del residuo, el que viene ya mezclado todo, pues esa demolición de una casa donde se juntan pues, restos cerámicos de ladrillo con mortero, azulejos, loza sanitaria. El vidrio normalmente va aparte, porque al constructor, al contratista que lleva sus residuos y por los que el promotor le paga esa gestión, que es uno de los cambios importantes también, digamos que cuanto más separado lo lleve, más barato es esa gestión del residuo. Pero esa fracción que decimos indivisible, que más o menos está en torno al 20% del volumen total de residuos, pues vemos que se va amontonando en las gestoras y cuando vamos allí a las gestoras nos dicen los dueños de esas empresas de gestión, es que nadie nos dice muy bien qué hacer con esto. Entonces, es verdad que el Real Decreto 105 del 2008 cambió el paradigma para muy bien, yo creo. Ahora no proliferan esos vertederos ilegales, cada vez menos. Cuesta mucho buscar uno. En mi tesis doctoral hay uno que un día que iba corriendo me paré ahí a hacer, me encontré unos montones de escombros, pero es raro. Pero sí que es verdad que esas montañas nadie sabe muy bien qué hacer. Y sobre ese más o menos 20% del volumen total de residuos es sobre el que trabajamos. Es decir, que ahora en la construcción se separan los residuos mayoritariamente y hay una parte que es, podemos decir, inseparable, porque es ese conglomerado del que hablas que queda como tan desmenuzado que es imposible separar. Es muy costoso. Y entonces, tu tesis versa sobre qué hacemos con esto. Pues sí, mi tesis dirigida, lo tengo que decir, y también van en sí, porque me gusta a mí esto de que haya dos mujeres aquí al frente de esto, Iñaki. Sí, mis directoras, Ana Belén Ramos, que fue la que me dio el empujón allá por 2016 para embarcarme en este proyecto, y luego, sobre todo, muy especialmente, pues Natividad Antón, que es con la que he trabajado pues, codo con codo fundamentalmente en este trabajo. Ya Nati tenía patentado con Julen, el doctor Caballero Valdizán, que había trabajado ya sobre esto y presentó su tesis en 2017, digamos que es el germen de mi trabajo. Ellos tienen patentado este modelo y entonces lo que nosotros hacemos es, con esa fracción indivisible, lo que se hace para que los televidentes entiendan es que cuando cogemos pues, muestras aleatorias del vertedero, de la gestora de residuos, las lavamos porque bueno, se ha depositado cierto polvo, materia orgánica, separamos lo que no nos sirve, fundamentalmente pues, aquellos trocitos de yeso que no sabemos cómo se van a comportar en el horno, temas de betunes, aglomerados asfálticos, eso pues visualmente lo separamos y con todo lo demás lo metemos en un molino que tenemos escalado, que es pues, un tubo de acero con bolas de acero, lo tenemos 3 horas dando vueltas con esas bolas y obtenemos un polvo. Entonces ese polvo lo tamizamos, lo separamos y nos quedamos en mi trabajo con la fracción que es más pequeña de 63 micras y obtenemos un polvo. Entonces luego a ese polvo lo que hacemos es que le damos forma de múltiples maneras, lo podemos moldear,
hemos implementado también un modelo de hacer una compactación uniaxial un poquito especial, añadiéndole almidón para darle, porque tiene muy poca plasticidad, entonces tenemos que utilizar algo que conglomere el material. Entonces, bueno, pues le damos forma, lo llevamos al horno exactamente igual que se hace pues, con una baldosa, con un ladrillo, con un azulejo, en nuestro caso a 1130 grados, y obtenemos un material pues, de características mecánicas pues muy sorprendentes, y sobre todo eso pues versa un poquito la tesis doctoral. ¿Y ese material es utilizable en la construcción después? Hombre, es un material, pues para que los telespectadores hagan una idea, pues con unas propiedades mecánicas muy superiores a cualquier ladrillo o cualquier teja o cualquier baldosa. Es un material que se comporta muy bien a altas temperaturas, es muy buen refractario y, como te digo, con propiedades mecánicas pues muy interesantes. Sí, podríamos utilizarlo siempre y cuando pues adaptemos los modelos industriales tradicionales a este tipo de materiales que tienen pues, un valor añadido muy importante, y me explico enseguida. Pues, nosotros tenemos un planeta cuyos recursos son limitados, entonces pues, este trabajo entronca muy bien con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se basa en eso, ¿no? Pues, le damos una nueva vida a algo que estaba amontonado en una vertedera, entonces podemos utilizar esa materia prima. La construcción es una industria y, como tal, pues, también sigue pues, los criterios industriales. En casi todas las industrias ya se ha apartado el modelo lineal de gestión y se va a un modelo circular. Eso quiere decir que todo el proceso industrial, desde las materias primas hasta el residuo, tiene que estar planificado en origen. Yo voy a hacer un edificio, pues me interesa planificar la gestión de ese proyecto para saber de dónde van a proceder mis materiales, cómo se van a comportar, cuál va a ser la vida útil, y que ese proceso acabe pues, con la valorización y el reciclaje de los residuos. Y ahí tendemos. Y acabo esta reflexión, que también me parece importante, porque a veces nosotros vemos, pues hablamos de Agenda 2030, yo soy profe asociado en el campus Viriato, y hablamos mucho a los chicos y chicas, a nuestros alumnos, también en los colegios, pues pasas por la Puerta de la Milagrosa, tienen allí puesto Objetivos de Desarrollo Sostenible. A nuestros niños, a nuestros hijos les hablamos de eso, de hacer una gestión responsable del planeta, de todos los recursos, y luego a la vez, cuando llegamos a casa, ponemos el telediario, vemos mensajes como muy contradictorios, ¿no? Vemos partidos políticos que dicen, no, porque esto es una vergüenza, es un negocio, los ODS y la Agenda 2030 es un... Hombre, seamos serios, si estamos diciendo en las escuelas a los niños, vamos a tratar de hacer un planeta mejor para todos, no lancemos esos mensajes tan contradictorios, porque nos van a tomar pues a chifla, ¿no? Entonces es importante, este trabajo entronca muy bien ahí estamos trabajando, y creo que como sociedad tenemos que ser capaces de defender esa posición pues, científica, ¿no? Sobre todo los consensos científicos, mantenerlos. ¿Tienes cifras en el trabajo que hablan por sí solas? ¿Cuánto se desecha en la construcción? Bueno, algo sorprendente es que si preguntamos, ahora bajamos a la calle y preguntamos ¿de dónde proceden los residuos más voluminosos? Yo creo que nadie diría de la construcción y la demolición de edificios. Y en la Unión Europea es el más voluminoso, significa casi el 38%. Para que nos hagamos una idea, el residuo sólido urbano que generamos en nuestros hogares significa un 9%. La basura. La basura. El siguiente es la minería, que es casi un 25%. Entonces, el residuo más voluminoso es el de la construcción. Y fíjate, también a principios de siglo, en los años bárbaros, cuando lo que aquello se llamó la burbuja inmobiliaria, me ha llamado a mi entender, venimos de una gran liberalización de suelo que pues nos aboca a un volumen enorme de construcción. Entonces se generaban en España, en esos primeros años de siglo, casi 40 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición. Eso, puestos así en volúmenes, significa 90 veces la superficie que ocupa el Estadio Santiago Bernabéu, no el terreno de juego, no esa media hectárea, sino todo el estadio, 90 veces con 25 metros de altura. Eso es lo que estábamos generando a principios de siglo. También, obviamente, las decisiones políticas tienen consecuencias para los ciudadanos, aunque a veces no nos demos cuenta. Ahora estamos en cifras bastante más asumibles, estamos en torno a 15 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición que se desechan al año en España. De esos, en torno al 20%, depende del año un poco, cuando hubo mucha crisis se valorizaba más, casi un 90%, porque casi no se hacían viviendas y el residuo que venía era pues, residuo fundamentalmente de hormigón, de obra civil.
y estamos en esos años un 90%, ahora como el 80% se valoriza y se recicla, una cantidad muy elevada, impensable hace unos pocos años atrás, pero aún así ese 20% pues queda esa fracción indivisible que sobre eso estamos trabajando. Así que son volúmenes muy importantes. Y claro, ¿por qué es importante que ese 20% no siga quedando ahí amontonado? Porque eso no tiene ninguna solución de continuidad, porque las gestoras, por ahí tenemos, yo he hablado mucho con Nati, porque como hay en tecnología de los alimentos hay un área muy importante que trabaja en la Politécnica, y cuando vamos ahí, es que no nos dejan meter este material, nos dicen en las gestoras, no nos dejan meter este material ni para rellenos, para cultivo, aunque es un residuo inerte, pero no está permitido por norma. Pues una de esas perspectivas de futuro que tiene este trabajo es poder trabajar sobre eso. Vamos a ser capaces de hacer pruebas, a ver qué pasa con los productos resultantes sobre un lecho de este tipo de material para darle salida, o utilizarlo como materia prima, porque una de las conclusiones de este trabajo es que da igual de qué gestora salga el residuo, que los resultados finales de las pruebas que hacemos a nivel de densidad, a nivel de resistencias a compresión, a tracción, a flexión, son muy similares. Entonces, bueno, pues tal vez no todo el material va a ser igual, no va a tener toda la misma colorimetría, las mismas características, pero sí que podríamos tener, igual que tenemos la arcilla que usamos para hacer ladrillos o tejas, pues tener este polvo preparado para hacer ese tipo de, pues no sé, en proyectos sostenibles, que pues el arquitecto o el ingeniero quiera que la huella de carbono sea mínima, pues utilizar a nivel de baldosa, a nivel de encimeras, pulido, es un material que tiene un aspecto, un brillo inmejorable, con muy buenas cualidades refractarias, por ejemplo, encimeras de cocina, ese tipo de situaciones podrían emplearse pues, a nivel industrial. Y ahora, nunca mejor dicho, la pregunta del millón. ¿Es rentable? ¿Cómo de económico puede resultar esto en la práctica puesto en el día a día? El proceso industrial es muy similar. ¿Qué incrementa? Pues incrementa que nosotros, el proceso que se hace cuando se coge la arcilla, pues es un poco grosero para obtener el polvo con el que se hacen los ladrillos y las tejas, y en este caso el proceso pues es un poco más costoso, porque todo lo demás, el proceso de moldeado es igual que el que se hace para hacer un ladrillo, por ejemplo, el proceso de cocción es igual, el acabado es igual, con lo cual pues es rentable, sí, porque aparte la materia prima es un residuo, estamos valorizando un residuo, y muchos proyectos y cada vez más van hacia ese camino, ¿no? a disminuir al máximo la huella de carbono sobre el resultado final, viable, por supuesto, factible en un futuro, no lo sé, es difícil, pero bueno, vamos a seguir trabajando sobre ello para intentar facilitar a la industria lo máximo posible. Es fundamental que todo lo que se hace, en este caso en el Campus Viriato, en la Escuela Politécnica de Zamora, que pues abramos los muros. A veces tengo la sensación de que hay como, era un cuartel, ¿no? Los zamoranos conseguimos que los muros se convirtieran en setos, que donde había armas haya educación. Tenemos un campus maravilloso, tenemos unos profesores y profesoras, catedráticos y catedráticas, gente súper formada, unas instalaciones increíbles, pero a veces creo que siguen estando un poco esos muros, que es demasiado impermeable, y creo que el campus tiene que convivir con nuestra sociedad, con nuestros chicos y chicas, y que tiene que convivir sobre todo con las empresas. Y vamos a trabajar por ahí, que yo creo que hay mucho camino para andar, pero sí que me gustaría esta oportunidad que me dais para poner en valor la Escuela Politécnica Superior de Zamora, que es un destino óptimo para que nuestros jóvenes puedan estudiar, porque no solo se puede alcanzar el grado, sino que, como es mi caso, pues puedes llegar a lo más alto a nivel académico que puedes llegar, que es al grado de doctor. Entonces, pues desde aquí animar a que tenemos una escuela, que tenemos un campus maravilloso, que tenemos que poner en valor entre todos, que a veces, algo muy zamorano, lo denostamos. Es que quedarse aquí, prefiero ir a estudiar ingeniería mecánica, ahorita tienes un grado estupendo, tienes unos profesores súper cualificados, o pasa, por ejemplo, con el grado de ingeniería agroalimentaria, con unas catedráticas, gente súper brillante que está trabajando al más alto nivel en la industria agroalimentaria. Venga, apostemos, seamos capaces de dar un espaldarazo a nuestro campus, que es algo que costó mucho conseguir y que a veces yo creo que no lo ponemos tan en valor como se merece. Yo creo que cada vez lo ponemos más en valor, aquí. Pues, es mi percepción, por lo menos. Vamos a por ello. Yo creo que a veces, nos cuesta, y yo llevo 20 años de profesor asociado. Cuando hablo de profesorado, obviamente no hablo de mí, que seré el peor, pero bueno, creo que a veces pues sí que escucho eso, ¿no? Pues, mi hijo se ha ido a estudiar a León precisamente ayer con un compañero que me comentaba. Se ha ido a estudiar a León porque, bueno, es que en Zamora, esos es que yo creo que ya están, hay que dejarlos muy apartados, porque
La Universidad de Salamanca es pionera, no olvidemos que es la universidad con mucha diferencia que más estudiantes acoge de Castilla y León, y el campus Viriato de Zamora tiene que seguir siendo pionero y tiene que ser precursor de este tipo de trabajos, investigaciones. El mío pues es muy pequeñito, pero se hacen muchísimas cosas y hay que darle un buen empujón. Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Porque no te lo había dicho, pero enhorabuena, porque esa nota tampoco es fácil de sacar. Y... Ni la esperaba ni la buscaba. Yo, fíjate, muchas tardes iba pues con todo el esfuerzo de mi familia, de mi mujer Ana, de mi hijo Bruno, quitarle mucho tiempo. Tengo una bebé María, y cuando llegaba al vestíbulo de la Politécnica veo allí los vítores, esos símbolos de victoria que tradicionalmente, pues cuando te doctoras en la Universidad de Salamanca, se pintaba en las paredes de las fachadas de la Universidad de Salamanca, y en el vestíbulo de la Politécnica están puestos allí los de algunos compañeros que ya lo han conseguido, y era como, venga, por lo menos hay que intentarlo, que esté mi nombre ahí puesto. Ni buscaba el sobresaliente cum laude ni el sobresaliente siquiera, solo llegar a ese grado de doctor, que para mí era pues casi ya algo vital, porque es muy alto a nivel académico, pero luego a nivel docente es lo más bajo, ¿no? Es como la llave que te invita a seguir, tratar de abrir puertas hacia futuro. A mí creo que me pilla ya, como casi todo, un poco mayor, pero es muy satisfactorio haber llegado hasta ahí. Bueno, pues muchas gracias, Iñaki, y como les decía, ya hemos aprendido un poquito más en otra de las lecciones que estamos teniendo esta tarde en nuestro magazine. Gracias. Gracias por esta oportunidad y un fuerte abrazo. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir aprendiendo ahora un poquito de forja. Bueno, pues ya estamos aquí y ya estamos con nuestro siguiente invitado de esta tarde. Él es Juan Ramón Prieto. Muy buenas, Juan Ramón. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo buenas estás? Tardes. Muy bien. Bienvenido. Estoy muy bueno y muy a gusto de estar con vosotros. ¿A que se está bien aquí? Estupendo. Una temperatura estupenda con lo que tenemos fuera. ¿Verdad? Fenomenal. Bueno, Juan Ramón es el hijo de Matías Prieto, Efectivamente. conocido en Zamora como el señor Matías. Matías Prieto Vaquero. Matías Prieto Porque Vaquero. tengo un hermano, un hijo suyo que es Matías Prieto. Jambrina, claro. Y hay que poner el segundo apellido para distinguir al padre del hijo. Efectivamente. Claro. El señor Matías, que se murió Sí, ya... exactamente. Ese es el nombre. Por el que lo conoce todo por el el que conoce mundo. todo el mundo y cariñosamente lo llaman así, el señor Matías. Y yo estoy muy orgulloso de ese apelativo tan cariñoso, tan... eso que tenían. El señor Matías, que se murió en el año 95. 95, efectivamente. Ya Con hace- 83 años. Con 83 Porque años. nació en el 1912. Y que era conocidísimo porque era un artista de la forja. Un artista de la forja. Bueno, la forja y no solamente la forja, porque una de las cosas que tenía él es que aunque hiciera trabajos por encargo, como suele ser normal, bueno, yo hablo aquí también de las distintas etapas que se produjeron en su, para la redundancia, producción artística. En primer lugar, él era herrero. Y él era herrero que lo tenía de raíz. ¿Por qué? Porque su padre era el herrero. Él nació en Gema, su padre, Pedro Prieto, era el herrero de Gema, y él aprendió, estuvo viendo, podríamos decir, con Mamó lo del hierro mamar, y lo efectivamente, de la fragua. mamó en la fragua el herrero, ese mineral, decía él, ese que es tan pobre y que yo estoy dispuesto a hacerlo, oye, darle valor, de verdad, darle valor. Y efectivamente yo creo que lo consiguió. Bueno, pues como digo, en principio él era herrero y vivió esa del hierro. Eso hizo que él, cuando se puso en realidad a trabajar artísticamente, ¿no?, en el hierro, tenía unos conocimientos y una práctica del manejo tremendo, muy bueno. Pues era un maestro, por ejemplo, en la forja como tal. Usaba las técnicas tradicionales. Él nunca le gustó, ya en su tiempo, por ejemplo, él decía la autógena, que ahora eso ya le... Pero entonces era una novedad. Es verdad, claro. Y él decía, a mí no me hables de autógena. Yo pegar el hierro lo he pegado como lo pegó mi padre y todo el mundo. Y es, Limán, calentando los dos trozos, polido y golpe. golpes. Y bueno, como eso, otras muchas cosas. Técnicas totalmente tradicionales. Y ahora
tantos años después de la muerte de tu padre, 29 años. 29 años, te has decidido a publicar un libro que hace años que has ido escribiendo, Sí. que se titula Un mundo en páginas de hierro, que lo Ajá, tenemos aquí, que lo tenemos aquí. que lo presentas mañana por Sí, la tarde en Valorio. Mañana, yo no sé, yo reconozco, porque me dicen, oye, es que hoy en agosto, ahora hacer una presentación y allá en Valorio, pues... Qué a gustito, ¿Eh? qué a gustito, ¿no? Vais a estar allí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, No sé qué ¿no? dicen que va a llover o eso, pero decían que las previsiones de lluvia de un 40 y tantos % era hasta las 6 de la tarde. Ah, Y pues nosotros vamos pues empezar a las 8 se te despeja Oye, estupendamente. Esperemos que estaremos ya en la mente. Es verdad. Bueno, mañana, eso, como decimos, a las 8 en el Mesón El Panadero del Bosque de Valorio. Todo el que quiera ir a conocer a Juan Ramón y al que quiera ir a conocer la obra del señor Matías a través de su libro, pues puede ir. Pero hoy tenemos este anticipo aquí, que es un lujo. Y yo Muchas quería que me explicaras qué peculiaridades tenía tu padre a la hora de trabajar el hierro, porque había Sí. gente que decía que era muy especial trabajando el hierro. Sí, he hablado precisamente del dominio de la técnica del hierro. El hierro es, fundamentalmente, hay que manejarlo, pues oye, con la forja, y luego resulta que él tenía unas limitaciones, sobre todo cuando ya vino, porque no sé si he hablado ya, no sé, de las distintas etapas de su producción. La producción de herrero, Sí. que era un herrero, lo que es el oficio del herrero, que es arreglar y hacer los aperos que el labrador tiene para cultivar el campo, pero que siempre él ponía un puntito dentro, siempre que podía, que superara lo puramente funcional. Eso es una de las características que ha tenido en todas las etapas que ha tenido. Una persona, si quieres, no sé, rompedora, no, pero sí innovadora, sí inquieta, original, efectivamente. Una de las características sería la originalidad, de tal forma que, como digo yo, la obra del señor Matías, entre las características que tiene, es la de ser ilimitable, totalmente reconocible, porque cualquiera que vea, que conozca algo del señor Matías y vea una obra y dice, esto es del señor Matías. Y luego, como decía y comentaba antes, es que está hecho con unas técnicas totalmente tradicionales, totalmente... eso le daba también una especie de fluidez, pero a la vez de ingenuidad, de verdad, podríamos decir, de todo lo que hacía, porque él efectivamente hacía la parte física, la parte más material, pero que siempre saltaba a una idea. Esa idea es la que quería reflejar por encima de lo puramente material. Hablaban de técnica imposible, por ejemplo, en la Escuela de Arte de Salamanca, surrealista, Bueno, forja que bueno, pasaba a ser talla, decía Sí, de él sí, Comonte. yo creo que... Uno de los pocos que se pueden calificar de artista, decía de él José María Mezquita. Hombre, Estamos yo hablando de... Yo le agradezco a todos ellos, vamos, todos. Tengo aquí precisamente en el libro también una relación de todos. Tengo en los apéndices que tengo de lo que es dentro, fuera del cuerpo ya del ese, pues tengo una de los... así lo vieron, y así lo vieron que pongo algunas de esas grandes firmas de entonces que se portaron con mi padre divinamente y que escribieron después de su muerte, pues naturalmente, unos elogios, una cosa que yo creo realmente que sí que lo merecía. ¿Verdad que sí? Di que sí. Artistas como Antonio Pedrero, Tomás Crespo, también, Jesús Hilario Tundidor. Jesús Hilario Tundidor le tiene un poema, que son 3 poemas, como lo titula, 3 poemas para el señor Matías. Precioso. Precioso. Luego tenemos también, hay otro, porque todos los poemas, salvo estos, y uno de Remesal, Agustín Remesal, como sabes tú, que era de Gema, era paisano nuestro, que por cierto, le hicieron un homenaje a mi padre en el pueblo, y él hizo, y en el libro aparece el manuscrito precisamente de ese poema, muy bonito. Trabajó mucho por encargo, hizo obras de todo tipo, crucifijos, piezas más prácticas para la vida diaria, muchos adornos. Sí, adornos, qué sé yo, de heráldica también, veletas, todo eso.
pero sobre todo esa es la segunda etapa. Me interesa también decir algo sobre esto porque en la primera etapa, que fue de herrero, llegó un momento en que ya mi padre tenía la familia hecha. O sea, éramos 5, nacidos son 7 hermanos, pero 2 niñas, como entonces por desgracia fallecieron de pequeñitas. Pero éramos 5 y mi padre estaba obsesionado por algo que no le pasara lo que le pasó a él, en el sentido de que ese autodidactismo suyo, por desgracia, no era voluntad suya, sino que fueron las circunstancias. Hay una anécdota que cuenta, había un señor de Gema, pero que vivía en Madrid y que estaba muy cerca de la administración y sobre todo del mundo del arte, y que se le presentó a su padre y dijo: mire, señor Pedro, el padre de mi padre, mi abuelo, hemos visto a su hijo y le vemos unas cualidades, en fin, artísticas, que estamos seguros que si él hiciera una carrera, si él estuviera con eso, pues podría llegar a ser una buena firma. Y el hombre dice: mira, yo ya soy mayor, tengo la herrería, tengo toda la clientela del pueblo. El único hijo que tengo ya mayor y que conoce el oficio es Matías. Si me lo lleváis ahora, ¿qué hago yo? Lo siento, pero no puedo. Eso mi padre me lo ha contado también, pero jamás se le ocurrió echárselo en cara, todo lo contrario. Dice: esas son circunstancias, la miseria que había. Entonces es totalmente explicable el que hubiera una cosa así. Bueno, pues con ese problema él pues tuvo que vivir y hacerse con su esfuerzo y con eso, y saliendo poco a poco esa vocación, saliéndola o sacándola al exterior para poder. Entonces él, mirando a su familia, ahora estoy hablando después, cuando ya tiene familia, lo que no quiero es que le ocurran a mis hijos lo que a mí. Y entonces, viendo que en el pueblo el futuro no era más, si se quedaran allí, no era más. ¿Por qué? Porque era una familia pobre, era una familia. Ahí, ¿quiénes estudiaban? Pues estudiaban los hijos del más rico, los finos que tenían medio. Los demás, bueno, a no ser que los mandaran a los frailes o a los curas, que era otra salida. Pero bueno, dice: vamos a ver si podemos. Y entonces mi madre, que yo quiero hacer también un honor a mi madre, porque mi madre era una leona, como digo yo. Tengo ahí un poema de ella, que casi, si me lo permite, os lo leo. Y ella fue la que dijo: oye, mira, Matías, yo estoy de acuerdo contigo, pero si queremos llevar eso, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Zamora. Y para mi padre era un problema muy gordo. Él no sabía hacer más que el oficio de herrero, que era el de herrero. En Zamora él sabía perfectamente que poco iba a encontrar del oficio de herrero. Pero bueno, pero así todo, compra una casita. Entonces era la Cañada Las Merinas y ahora es Nuestra Señora de las Mercedes, que por cierto ha quedado una calle, un bulevar que es precioso. Yo estaba ahí porque ahora está, se quedó mi hermana con él, y esa, la calle esa es preciosa. Bueno, pues fueron ahí, vivieron de una manera muy dura, y mi madre fue la que fue sacando en ese tiempo, sacando adelante la familia. Trabajaba en el auxilio social, en la cocina, de ayudante de cocina, y no solamente eso, sino que aprovechaba para que una hija fuera a lo que llamaban antes el patronato, en fin, que eran instituciones próximas a lo que era entonces el sistema que había. Y ya digo, pues mi madre pues luchó. Y luego ya se vinieron, estuvimos 2 años que se quedó mi padre solo en Gema conmigo. A mí me tenía casi como oye de compañía, porque yo tenía entonces 8 añitos. Y estaba con él allí, y oye, vivía, yo era un randica, de estos, como son chavales de estos, ¿sabes? Y sin embargo en Zamora estaba una abuela, que era la madre de mi madre, que estaba la pobrecita ya 80 y tantos años, muy vieja. Luego estaba la hermana mayor, y las otras 2 menores, y sí, eso que estaban. Y así nos íbamos. Y quería yo que me contaras rápidamente, que nos vamos quedando sin tiempo. El trabajo que ella hizo una vez que os instalasteis en Zamora era un poco también más artístico, le dio más posibilidad a él de desarrollar esa vena original. Exactamente. Yo lo que te había dicho antes es que esa creatividad, ¿verdad? Siempre que podía le sacaba un poquitín de lo puramente funcional. A una reja le sacaba una cosita que... Pues bueno, aquí es la segunda etapa que digo, la etapa de artesano.
Y entonces las relaciones que tenía era, a través de mi madre, era sobre todo con la iglesia, las iglesias, que si lámparas de eso, que si crucifijos, de crucifijos hizo hasta 200 y pico, tiene. Pero como decía él, todos parecidos, pero ninguno igual. Cada uno Esa personal y es su peculiar. personalidad de salirse de lo que es el puro seguidismo de él. Y luego, pues no sé qué me refería, ¿te referías a...? Eso, decía que trabajaba mucho por encargo y que hacía piezas de exactamente. todo tipo. Y luego también el otro sector de clientela que tenía era también ese de personas ya con un estatus social bastante bueno, que tenían su chaleo, su finca, como decís por aquí, y pues tenía su verja, su heráldica de aquí, de la familia y tal, eso lo hacía también él. Pero como siempre, ya te digo, dándole eso, ¿sabes? Bueno, toda esta historia la pueden conocer con mucho más detenimiento a través de este libro, la pueden conocer también en boca de Juan Ramón mañana a partir de las 8, como les digo, en ese mesón El Panadero en el Bosque de Valorio. Hemos estado viendo, mientras hablaba Juan Ramón, algunas fotografías de las piezas, de algunas de las piezas del señor Matías, fotografías que son de Joan Massana, Diego y Emilio Beneitez. Emilio es nieto del señor Matías, es sobrino tuyo, es este que está aquí conmigo, fuera, que no ha querido entrar, este es el pero que está aquí conmigo, mi también, querido sobrino también hace Emilio. unos años publicó un estudio sobre el señor Matías a través del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, con ese trabajo fotográfico en colaboración con Joan Massana, que no queríamos tampoco dejar pasar la oportunidad de filmar estas fotos, aunque sea en la televisión, que también tienen su mérito. Ha sido un placer, Juan Ramón, de verdad, compartir este rato contigo y descubrir un poco más al señor Matías. Muchas de las piezas del señor Matías están en el Museo Etnográfico. Sí, claro. O sea, que son un poco de todos también, ¿no? Sí. Que las podemos y luego ver. hay otras que están muy por encima. No sé si, bueno, ya si estamos fuera de tiempo ya no tenemos. Muy rápido. No, que por ejemplo, Kiko, lo conoceréis, el fundador de los Kikos, que se llama, le tenía mucho trabajo, o sea, le pidió mucho. Y entre otras cosas, pues le dio los derechos, le pagó los derechos de fundición incluso y de eso, y hizo unos pectorales que se los regaló al sínodo episcopal. Y estuvo en Roma y todos los obispos y cardenales que había pues recibieron. De tal forma que yo he visto a veces al Papa Francisco, no sé si os dais cuenta, que tiene un crucifijo, un pectoral, que no he podido conseguir verlo de cerca para ver si era de mi padre, vamos, una reproducción, o muy parecido es de uno de los que tenemos aquí. Otro detalle más que hemos aprendido esta tarde. Les dije que esta tarde íbamos a aprender muchas cosas, así que otra cosa más que hemos aprendido. Pues muchísimas gracias. Gracias, de verdad. A ti, muchas gracias. Placer. Y a todos los que nos están viendo. Gracias. Y como decía ella, pues os invito a que mañana podáis estar allí. Y hablemos otro ratico más del señor Matías. Eso es, habláis largo y tendido, que aquí la tele es que es cruel para estas cosas. Aquí, oye, el tiempo es oro. El tiempo es oro. Bueno, disfruta de tus días por Zamora. Muchas gracias. Gracias. Zamora es mi tierra. Por eso. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y nos queda otro bloque, el último bloque ya también con nuestra narradora de cabecera de este verano, con Cristina Temprano. Enseguida. Ya estamos en el último bloque del programa de esta tarde y ya tenemos con nosotros a Cristina Temprano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Contenta de visitar de nuevo los estudios de vuestra tele y de compartir este rato de cuentos. Eso es, tercera visita de Cristina en este verano, en este ciclo de narradoras y narradores en verano que nos hemos sacado la manga este año. Bueno, y el año pasado también, pero este año ya le hemos puesto título, ¿ves? Al final vamos avanzando con esto de las costumbres y lo vamos haciendo ya tradición. ¿Te das cuenta qué fácil es? Así van naciendo las tradiciones. Sí. Eso es, bueno, pues esta es la tercera visita de este verano de Cristina y la última, porque hasta aquí llega su aportación este verano. Sí que me da un poco de penita, ¿eh? Sí, a mí también, ya le estaba yo cogiendo el gustillo. Sí, estamos ya pensando en cómo prolongar esto, de alguna manera, aunque sea sin manga corta. Bueno, ya saben que Cristina es narradora y además es estudiosa de los cuentos y de las tradiciones y las narraciones orales. Hemos intentado con ella en estas semanas hacer un repaso
somero, rápido, así, bueno, por la historia de la tradición oral, de los cuentos, de la teoría y de cómo y el por qué, ¿no? Intentando entender también un poco cómo han llegado los cuentos hasta nosotros, cómo empezó todo esto de contar cuentos, cómo llega hasta nosotros esto de que los cuentos son para niños, porque ¿por qué los cuentos se considera que son para niños? ¿Por qué a los adultos les cuesta tanto entrar en esto de escuchar cuentos? ¿Por qué pensamos que los cuentos para adultos son picantes todos, Cristina? ¿Esto es así? Pues mira, también quienes nos dedicamos a contar cuentos también decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Bueno, vamos a intentar dar algunas respuestas a esta cuestión que es compleja, ¿no? Y no tiene una respuesta clara, definida. Pero bueno, como hemos hecho los días anteriores, vamos a comentar distintos aspectos y a intentar entender. Desentrañar esto. Sí, lo primero, mira lo que dices, ¿no? Muchas veces cuando le comentas a alguien, hay un espectáculo de cuentos para adultos, ¿te apetece venir? Siempre te miran así con cara picarona, pero es que son cuentos verdes. Esa pregunta, vamos, nos la han hecho muchísimas veces, ese comentario. Y no son. O sea, decir cuentos para adultos no quiere decir que estemos refiriéndonos a cuentos picantes. Pueden serlo, claro que sí, pueden serlo, pero la mayoría de las veces no lo son. Así que cuando hablamos de cuentos contados, de narraciones para adultos, estamos ante, sencillamente, es que es muy simple, cuentos, historias dirigidas a personas como tú, como yo, como quienes nos están viendo ahora mismo, que hablan de cualquier aspecto de la vida. Ya está. Entendemos que hay teatro, que hay libros que no son para la infancia, películas, series, eso lo tenemos muy claro, que hay un material audiovisual que es para adultos, que no es para niños y niñas. Pues igual con los cuentos. Hay algunas historias que se pueden contar perfectamente en familia y que pueden gustar a los peques, a los medianos y a los grandes, y hay otras historias que, pues por su forma, su estructura y su contenido, no van a interesar a la infancia y están específicamente enfocados en apelar, en hablar a una persona ya adulta. Claro, porque no todos los temas interesan a los niños, ¿no? Exacto. Y no todos los temas interesan a los adultos. También, que esa es otra. O la forma, ¿no? La manera en la que se dice, en la que se cuenta, en fin. Y también hemos hablado estos días de que a lo largo de la historia el ser humano siempre desde la antigüedad contaba y escuchaba, y había gente que se dedicaba a contar y muchos disfrutaban escuchando, ¿no? Efectivamente, es que necesitamos las historias, las necesitamos. Es un alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu. Decía el escritor Paul Valéry que si no pudiéramos vivir otras vidas en la ficción, con la imaginación, no podríamos vivir nuestra vida, no podríamos soportarla. ¿Y por qué tienen tanto éxito las series y las películas? Son historias contadas con un lenguaje muy espectacular, porque el audiovisual, la imagen, el sonido es algo muy poderoso que nos atrapa, pero básicamente son historias igual que la literatura y igual que el teatro. En el pasado, antes de que existiera el cine y la televisión, lo que estaba a la mano de todo el mundo para satisfacer esa necesidad de imaginar otras vidas, esa necesidad de sumergirse en vidas ajenas, lo que estaba al alcance de todo el mundo era el cuento. Entonces era la principal fuente de satisfacción de esa necesidad absolutamente humana. Vamos, que venía a ser como leer un libro pero que te lo leyeran y además como teatralizado, que es más o menos lo que haces tú, que da gusto escucharte, contar los cuentos y contar las historias, ¿no? Al final, qué mejor lujo que ese, ¿no? Una cosa así. Claro, es una comunicación directa, es como hablar, pero poniéndole además, bueno, revistiendo la historia que cuentas pues de algunos efectos, de jugar con la manera en la que dices las cosas. Entonces, ¿por qué todavía seguimos pensando que los cuentos son cosa de niños? A ver, porque, mira, es una idea muy joven en realidad esta, está súper instaurada, pero es una idea jovencísima en comparación con los miles de años durante los cuales no ha existido esta creencia.
Empecemos por decir que el concepto de infancia, tal y como lo entendemos ahora, también es un concepto muy nuevo. Antes no existía esa separación infancia-adultez. Los niños y las niñas eran considerados adultos en miniatura. Una vez superada la etapa más frágil de su crecimiento, allá por los 5 años aproximadamente, empezaban a trabajar, empezaban a ayudar en todo lo que fuera necesario en la familia. En una forma de vida de estas características, los cuentos se contaban entre los adultos, se contaban aquí y allá, y las orejillas de infantiles estaban allí, entonces escuchaban esas historias, pero no estaban dirigidas específicamente a ellos, a los pequeños. O sea, que al que estaba en la cocina escuchaba el cuento, y el que no estaba en la cocina pues no escuchaba el cuento, y si el niño estaba, pues claro, se quedaba con el toque. Se quedaba, además, entendía lo que entendía. A veces claro. Era a lo largo de los años que iban captando, pues, como pasa en la vida, ¿no? Pues igual que ahora Igual también, que tú ahora. hablas delante de los niños y cogen cosas al vuelo, y cuando sueltan lo que sueltan dices, ¿perdona? Eso es. Solo que en modo cuento, ¿no? Eso es. Exactamente. ¿Y cómo se contaban los cuentos? Así en el pasado así un poco más reciente, ¿era algo cotidiano? ¿Cómo de cocina, cuánto de cocina tenían, o no era tanto así? Había mucho cuento en la cocina, mucho. Mira, sobre todo en las largas noches de invierno, alrededor del hogar, alrededor del fuego, en las cocinas, la gente se reunía para contar una vez acabadas las labores del día. Cuando hacía buen tiempo, se contaba a la fresca o en el serano, como cada uno lo diga. En épocas en las que no había mucho trabajo en el campo o en los montes, se contaba después de cenar en la casa de algún vecino. En algunos pueblos se sabía que en tal casa había un anciano o una anciana o alguien que contaba muy bien, y la gente iba para allá, se reunía y pasaba una velada contándose historias. Por ejemplo, ¿no? Estas son algunas situaciones, pues, de lo más cotidiano donde se contaba. En las tabernas, en las bodegas contaban los hombres, las mujeres cuando se reunían en corrillo a las puertas de las casas para coser. En fin, había muchas situaciones donde el cuento era algo cotidiano. Se mezclaba con la charla, con el decir lo que le había pasado a uno, al El otro. resumen del día, ¿no? Claro, estaba ahí inmerso en ese tiempo que era pues de asueto, de descanso, y que, como hoy en día, aprovechamos para soñar, evadirnos, dejar volar la imaginación, salir de nuestra realidad, salir de nuestra vida y sumergirnos en otra. Y en la cama, ¿los cuentos se cuentan en la cama? ¿O se contaban en la cama? Pues sí, la transmisión de historias en la cama fue algo muy relevante, muy importante. Verás, hasta hace muy poco, hasta no sé cuándo, mediados del siglo XX, las familias eran numerosas, había muchos hijos, muchas hijas, y en las casas no había ni una habitación para todo el mundo, ni una cama para todo el mundo, se compartía el lecho, y muchas veces abuelos dormían con nietos. Entonces, pues mira, tengo una anécdota muy bonita que me contó Don Guti, este narrador zamorano tan querido, narrador de cabecera nuestro, que ha estado aquí sentado. ¿Sí? Y él, pues como sabes y como sabrá mucha gente que nos está viendo, él ha recogido durante décadas cuentos, historias en todo el oeste zamorano. Ha escuchado a muchos viejos y a muchas viejas. Y yo le hice una entrevista hace años y él me dijo literalmente: acabada la faena, rezado el rosario, en un mundo sin luz eléctrica, la abuela se va a la cama con el nieto. Mis grandísimas informantes durmieron con sus abuelas. Nunca se sentó mi abuela en la cama a contarme, lo hizo metida en la cama conmigo. Ese es un momento muy importante. No solo da calor la abuela, ¿eh? Aporta más cosas. Mucho más, claro que sí. Entonces, pues también ahí se contaba y se siguió contando. Esa práctica no desapareció. Porque sí que para poder dar respuesta a la pregunta que hoy nos sobrevuela, esto de por qué creemos que los cuentos son para niños, también tenemos que ver cómo dejaron de contarse. ¿Y cómo dejaron de contarse? Porque claro, esa
esa abuela metida en la cama con el nieto contándole el cuento, esa reunión de las vecinas a la puerta contando cuentos, que se reúnen a lo mejor ahora en verano al fresco alguna tarde, pero no es muy habitual, salvo en verano. Esas citas en casa del vecino, todos juntos para contar cuentos. ¿Cuándo dejó de hacerse todo eso? Bueno, pues claro, tampoco sucede de una manera estricta. De hoy para mañana. De hoy para mañana, claro. Las sociedades cambian y evolucionan pues, siguiendo ritmos muy diversos, ¿no? Entonces esto ocurre en cada territorio a un ritmo particular y bueno, es una conjunción de razones. Los inventos que van apareciendo, los avances tecnológicos siempre suponen un giro en nuestras costumbres y en nuestras maneras de vivir. En el tiempo que llevamos nosotras sobre este planeta ya nos ha dado tiempo a ver varios cambios de estos, ¿verdad? Sí, es verdad, cierto. Pues fíjate, hay un estudioso, un escritor francés que se llama Le Bras, que atribuyó a la llegada de la lámpara de petróleo una de las primeras razones para que desaparecieran los cuentos en las largas noches de invierno. Fíjate que ni a la luz eléctrica, lo atribuyó a la lámpara de petróleo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, pasar de una candelica, de una vela, a una lámpara de petróleo que alumbraba mucho más, ya debió de ser un cambio en la forma de vida. Ya había más posibilidades de continuar con ciertas tareas una vez que llegaba la noche. Pensé que me ibas a decir, la radio, la tele. Eso también. Después, antes de la radio, la lectura en voz alta, las novelas por fascículos que se vendían. Claro. Sí, la lectura en voz alta también fue un sustituto del sentarse a contar cuentos. Pero claro, esto donde había alguien que sabía leer, ¿no? Y después, efectivamente, la radio, llega la radio. Y fíjate, ¿qué había en la radio que era capaz de paralizar la vida? Todo el mundo dejaba lo que estaba haciendo y se pegaba a la radio. Pues no sé, yo he oído hablar del parte y de las telenovelas. Las novelas. No, radionovelas, perdón, radionovelas. Sí, las radionovelas. Es que vamos, todo el mundo iba corriendo a ver qué pasaba. Y eso era una historia. Era una historia con los medios que no dejaba de ser un cuento, pero claro, con otro medio de transmisión. Con otro medio de transmisión, con otras herramientas, por lo tanto se jugaba con varios actores y con a lo mejor efectos musicales, pero era una historia y ahí tenía todo el mundo atrapado ese nuevo aparato que empezó a habitar las casas, la radio. Y claro, luego llegó la gran televisión. La televisión. Y los folcloristas sí que le atribuyen la culpa de todo. La culpa de todo. Me lo estaba viendo venir. Sí, es que claro, la pantalla sí, es muy poderosa. Entonces la gente empezó a buscar la compañía de esa pantalla y a olvidar la de la vecindad. Ya fueron reduciéndose las reuniones para contar. Pero hay aún otro factor que también es muy determinante en la desaparición del cuento contado. ¿Cuál? Pues la paulatina desaparición de las labores agrícolas colectivas, la mecanización del campo. Claro, porque dejan de reunirse para hacer cosas juntos. Exacto, era una práctica habitual. Familias y grupos más grandes de vecinos se reunían según la región para hacer... y la época del año. Exacto, claro. la labor que fuera, ¿no? Algunos ejemplos, la matanza del cerdo, eso lo tenemos aquí en nuestra tierra. En Extremadura, el momento de deshilar la rosa del azafrán, cuando había que deshojar y desgranar el maíz, desbrozando, cosiendo, eran todo labores manuales que propiciaban que la gente se sentara en compañía y ahí se charlaba y se contaban cosas. Los filandares o filandones, que se dice de las dos maneras, esas reuniones de mujeres donde se hilaba. Y también se dejaba estar el chiquillaje por ahí, correteando, y se dejaba entrar a los hombres, incluso a los mozos que quisieran cortejar a alguna moza. Y pues lo mismo, mientras se charlaba, pues también se decían los cantares típicos y tradicionales. Entonces, en todas estas labores alrededor del campo, pues junto con
lo que la gente contara que le había sucedido ese día o al vecino, pues se mezclaban los chascarrillos, la gente se reía con juegos de palabras, con adivinanzas graciosas o de doble sentido. En fin, había cuentos de brujas o de aparecidos, que eso siempre nos ha inquietado y nos ha gustado mucho. Todo el vasto repertorio de la literatura oral se manejaba en esas reuniones vecinales alrededor de las labores del campo. Pero los tiempos cambian, querida Sara. Todo avanza y atropella a los que van encontrándose por el camino, claro. Así que en el campo todo esto se fue perdiendo y en las ciudades la vida se acelera. Los ancianos y ancianas ya no son escuchados con la misma reverencia que antes, con el mismo respeto. Las generaciones jóvenes ya no se interesan por escuchar y por aprender los cuentos de los abuelos de antaño. La manera de entretenerse de la gente evoluciona, unas costumbres dan paso a otras, en fin, todo se transforma y el cuento ve cómo su hábitat va desapareciendo y en un aparente declive ese cuento contado se va disolviendo. Se mantiene, como decíamos antes, en la intimidad del hogar, las madres, las abuelas contando a los pequeños, ¿no?, en la cama. Eso sí se mantiene. Y entonces es así como se mantiene esa, digamos, filosofía de que el cuento es para los niños. Esa, por ahí podemos tener una razón, porque parece que se queda solamente ahí en ese momento. Esa puede ser una razón, pero no la única, ¿no? Esos cambios sociales son más complejos. Entonces también podemos hablar, hasta ahora hemos puesto la mirada en la transformación de la oralidad y ahora vamos a mirar hacia el mundo literario, hacia los libros, porque también por ahí podemos encontrar razones. Claro, porque al final los cuentos para niños están escritos, están en un libro. Tú vas y compras un libro y se lo lees a los niños. En nuestros días, sí. No estás aquí recreando los cuentos en la cabeza, claro. ¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, vamos a dar así algunos datos curiosos. Tú sabes que me gusta a mí recuperar cosas que dices, anda. Bueno, los cuentos siempre han sido vistos por las clases cultas como algo inferior, algo sin valor. A pesar de que en la obra de los grandes literatos ha estado muy presente la literatura oral. Lo vemos, por ejemplo, en el libro del Buen Amor, del arcipreste de Hita, en el Conde Lucanor, de don Juan Manuel, cosas que estudiamos en el instituto. Eso también ha cambiado, ya los jóvenes hoy en día no tocan esos libros. Y luego después, en el Siglo de Oro, estos grandes nombres como Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina, incluso Cervantes, sus obras están regadas de la literatura oral en boca de sus personajes. Pero el cuento no valía nada. El siglo de oro español se desarrolla entre los siglos XVI y XVII. Bueno, pues te propongo un viaje. Nos vamos de España a Francia en ese siglo XVII y como Pedro por su casa entramos en la corte del rey de Luis XIV. Y allí nos encontramos con toda esa gente vestida con esas peluconas blancas, la cara empolvada, los vestidos suntuosos. Niña, que todo. En esos salones se puso de moda contar cuentos de hada. Eran el divertimento de las damas distinguidas y muchas de aquellas damas empezaron a poner los cuentos que se contaba por escrito, dándoles una forma literaria más rebuscada, pero no con una dirección infantil. Y en ese mismo momento hay un señor que se llama Charles Perrault. Oh, ese me suena. ¿De qué te suena? De cuentos. Claro, está considerado un escritor de cuentos. Pues no, idea errónea también. Este hombre lo que hizo fue recoger cuentos que estaban circulando por ahí, cuentos que se contaban en los corrillos, en las veladas, que narraban los adultos, los recogió, les dio una forma literaria, los suavizó un poquito, les puso moraleja, que era una moda de aquel momento. Los cuentos no tenían moraleja, es una moda del siglo XVII. Y editó un libro llamado Cuentos de la Madre Oca. Estamos hablando de 1697, siglo XVII. Bueno, no lo dirigió a los niños, pero resulta que fue muy del gusto de la infancia y acabó considerándose en Francia como el primer libro de literatura infantil. Pero no, esto no era así.
Tal vez recuerdas el primer día cuando hablamos de los hermanos Grimm. Sí, estoy recordando todo lo que cambiaron los cuentos de los hermanos Grimm hasta que llegaron a lo que son hoy. Y la situación fue parecida. Los hermanos Grimm cogieron cuentos que se contaban entre adultos y los volcaron en un libro en cuya primera edición... Fue un desastre. Fue un escándalo, sí, fue un desastre para la sociedad. Dijo, pero bueno, ¿y esto qué es? Y en el prólogo ponía, esto no está escrito para los niños, pero si les gusta, tanto mejor, ¿no? Y al final sí, la última versión ya trascendió hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ¿a qué niños, a qué niñas llegan estos libros? Si Perrault es de finales del siglo XVII, los Grimm de mediados del XIX. Ahí hay un siglo y algo de diferencia, pero en principio estos cuentos llegan a niños... con poder adquisitivo alto, familias claro, de poder adquisitivo alto, claro. Cuando Perrault, pues de hijos de la nobleza, de las grandes familias, después como en el siglo XVIII viene la revolución industrial, nace la burguesía, hay muchos más niños y niñas que no tienen que ir a trabajar y que van a ser educados, pues reciben también los cuentos. Claro, con su poder para educar, con la sabiduría que encierran, pues es lógico que en los libros que se escribieron para la infancia, para educarles, pues hubiera, entre otros textos, cuentos. Así que claro, todos esos cuentos pasaron a la literatura infantil, no eran valorados por los cultos, los literatos eruditos, y al final parece que han quedado ahí, en este mundo infantil. En fin, entre unas cosas y otras, seguramente habrá muchas razones más. Podríamos seguir investigando más motivos, pero tal vez por todo esto que hemos comentado, tal vez porque además los cuentos siempre estuvieron en la boca de gentes sencillas, porque acompañaron las labores del campo, porque, bueno, pues parecían algo diferente a eso tan pomposo de los eruditos cultos. Era una cosa tan normal que no podía ser importante. Claro, y cuando saltaron a la literatura escrita no fueron considerados como lo que son joyas milenarias, llenas de sabiduría y que encierran los misterios de la vida y del ser humano. Es verdad, y que siguen ayudándonos además a darles a entender a los niños claves para comprender el mundo y la vida. Y a los adultos, porque los También. cuentos son para todos, para todos. Eso es, que es una de las partes que hoy quiere Cristina reivindicar, que los cuentos son para todos. Para todo el mundo. Y espero que hayamos despertado la curiosidad de la gente. Yo creo que sí. Y que vayan, ¿no? Cuando vean lo de cuentos para adultos, que vayan. Que en Zamora hay muchas ocasiones. Eso es, eso es. Lo podemos decir, ¿verdad, Sara? Sí. Las ocasiones. Rápido. De septiembre a mayo, el ciclo que organiza Charo Jaular, último viernes de cada mes en la Biblioteca Pública. En marzo, el Festival Narrar Enamora. En julio, el Festival de Relatos Eróticos. Ahí sí que hay ahí cosa está picante la cosa. Y después, durante todo el año, hay un montón de actuaciones. Guti, sin ir más lejos, pues en el verano cuenta un montón por los pueblos. Y como además esta entrevista también la verán por internet, decir que en todas las ciudades, en todas hay festivales y hay eventos de narración oral, así que decirle a la gente que vaya a escuchar cuentos y que se entretenga y se divierta y los descubra y los disfrute. Te quedan 7 minutos para tu cuento de despedida. Vale, venga, está, perfecto. Vale. Pues es la historia de un comerciante extraordinariamente rico. Los negocios le iban a las mil maravillas, así que vivía en un enorme palacio rodeado de los lujos más impresionantes que puedas imaginar. Y su mayor tesoro era un pájaro, un ejemplar joven de los llamados pájaros libres, que son originarios de un bosque lejano cerca de la ciudad de Samarcanda. Había mandado construir para su pájaro una enorme jaula en oro y mármol. Y lo cuidaba con todo su amor, le daba todos los mimos, todos. Le daba los buenos días y las buenas noches. A veces se sentaba frente a él y como si fuera su confidente le contaba sus tribulaciones. A sus cocineros les ordenaba preparar manjares deliciosos que fueran del gusto de su pájaro. Y sucedió que un día le surgieron unos asuntos de negocios que le obligaban a viajar
cerca de ese bosque del que provenía su pájaro. Así que antes de marchar fue a verlo a su jaula y le dijo: mi querido pájaro, he de marchar y estaré cerca de tu bosque. ¿Deseas que te traiga algún regalo especial de tu tierra? El pájaro respondió: quiero mi libertad. Eso quiero, mi libertad. Pero mi querido pájaro, eso no puedo dártelo, eso no puedo regalártelo, es lo único que no me puedes pedir. Pide cualquier otra cosa, lo que sea, salvo eso. Entonces quiero que vayas al bosque donde viven mis hermanos y hermanas y les cuentes cómo vivo. Claro que sí, lo haré. El comerciante marchó, llegó a la ciudad, hizo sus negocios, cerró sus transacciones y cuando todo lo tuvo arreglado se acercó al bosque. Caminó hasta la profundidad del bosque y en un claro se detuvo, miró a los árboles y vio que sí, que en las ramas había muchos ejemplares de pájaros libres. Así que les habló: pájaros, quiero contaros que allá donde vivo. Y no había terminado el comerciante de contar cuando desde lo alto de un inmenso árbol uno de los pájaros libres se dejó caer, estrellándose con violencia contra el suelo. Y después cayó otro pájaro y otro y otro y otro. El comerciante, aterrorizado, con el corazón que parecía que iba a salírsele del pecho, se dio la vuelta y salió corriendo, dejando tras de sí una lluvia de pájaros libres. Cuando llegó a su casa, no se atrevió a ir a ver a su pájaro. Dejó pasar 3 días enteros, 3 días con sus noches antes de tener el valor para ponerse frente a él y decirle: mi querido pájaro, creo que no tengo buenas noticias. Habla, lo que para ti son malas noticias pueden ser buenas para mí. Y el comerciante contó. Y no había terminado de contar lo sucedido en el bosque cuando el pájaro subió hasta lo más alto de la jaula y desde allí ¡fua!, se tiró en picado y se estrelló contra el suelo de mármol de la jaula. El comerciante, roto de dolor, abrió la puertecilla de la jaula, lo agarró entre sus brazos. ¡Ay, pájaro, no me abandones! Por favor, dime que estás bien, dime que estás bien. El pájaro estaba vivo. Con sus últimas fuerzas se zafó de los brazos del comerciante, salió volando y se posó en el alféizar de una ventana y desde allí dijo: ¿ves? Lo que para ti eran malas noticias han sido buenas para mí. A través de ti, mis hermanos y hermanas me han dicho lo que debía hacer. Ahora entiendo que la libertad no se regala, la libertad se toma. Y alzando el vuelo, se perdió en la inmensidad del cielo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuentas mucho este cuento? Pues fíjate, hacía mucho que no lo contaba, pero bueno, pues me vino a la cabeza para este momento. Para la despedida. Sí, es un cuento muy bonito, proviene de la tradición hindú. Decir que hay miles y miles de cuentos. Hemos nombrado a los Perrola, a los Grimm, y esos son los cuentos clásicos, y venga a dar vueltas con ellos, con Riquetel del Copete, pero a ver, que es que son una mínima parte. Hay millones de historias preciosas, fantásticas, para adultos, para jóvenes, para pequeños, para todo el mundo. Para más mayores, para menos mayores, para los del norte, para los del sur, para los de arriba, para los de abajo. Y además contarlos y compartirlos sí, nos une, nos acerca, es algo muy bonito. Bueno, ya les ha recomendado Cristina que se acerquen a escuchar cuentos cada vez que oigan o que sepan de alguna cita, de algún recital, de alguna propuesta, de alguna programación con narradores o cuentacuentos o contadores de historias de por medio. Se lo reinsisto yo, por si no les ha quedado claro. Y ya les digo que seguro que lo van a disfrutar, porque por la tele se disfruta mucho, pero teniéndola aquí se disfruta inmensamente más. Sí. Hombre, y luego también pues habrá unos narradores o narradoras sí, claro, que te gusten más que otros. Sí, pero que yo los he ido teniendo aquí durante el verano, claro, y en la tele se disfrutarán, pero sí, se disfruta mucho más cuando lo oyes en vivo y en directo, sí, de verdad. Totalmente. Sin pantalla de por medio, que ya saben que la tele acabó con los cuentos.
Casi. Cristina los está intentando salvar. Sí, bueno, y muchos más. Y todos los narradores y narradoras que hemos recuperado, ¿no?, esos cuentos y ahora los hemos vuelto a llevar a la vida pública. Gracias. Ha sido un placer, muchísimas Cuídate gracias. mucho. Y a todos ustedes, mañana más. Adiós.